Photoshop. Ojo, a ver, me han preguntado, a ver. Ya, no hay problema, Danuska, yo te doy el ingreso, igualito, ¿ok? Chicos, hoy día es la última clase de Photoshop, si no me equivoco. La próxima semana vamos a ver un tercer programa. No te preocupes, Danesca, perdón, Danesca, Danuska, de nada, Danuska. Ya. La próxima semana comenzamos a ver un programa nuevo llamado Illustrator. Ahora, obviamente va a haber poco tiempo. Vamos a hacer más que nada una introducción al programa, las características de la ventana, para que tengan una idea de lo que es el programa. Pero hoy día estaríamos viendo ya la última semana de Photoshop. Si bien no hemos visto más cosas de Photoshop, porque Photoshop todavía tiene muchas más opciones, chicos. En realidad nosotros hemos trabajado, creo que a ver, del 100% que es el programa, de repente habíamos conocido el 20%, ¿no? Pero obviamente, pues, en 40 minutos, una vez a la semana, es bien difícil avanzar más temas porque el tiempo es muy corto, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a ver cómo crear formas básicas dentro del programa Photoshop. ¿Por qué? Porque cuando creamos una forma básica, la podemos usar pues para colocar algún mensaje, para destacar algo en la forma. Es más, la forma básica me permite crear rellenos especiales, con efectos especiales, y algo más importante, que cada vez que tú creas una forma básica, por, ¿cómo se llama? Por definición del sistema, esta forma básica automáticamente se crea en una nueva capa, ¿ok? Sin necesidad de nosotros crear la capa, por regla, casi siempre se crea en una nueva capa. Ahora, ¿dónde está la herramienta para formas básicas? Esa es la herramienta que en cierta forma ya la hemos utilizado y se encuentra acá, ¿no? Tenemos el botón de texto, debajo hay un botón tipo indicador, una flechita negra, y debajo está la herramienta de formas básicas, que me va a permitir colocar diferentes tipos de figuras geométricas. Ahora, cuando yo trabajo con el botón de formas básicas, cada forma básica va a tener una propiedad diferente, y eso lo vamos a ver acá arriba. Cuando nosotros veamos la barra de propiedades, vamos a ver que las características de las formas básicas van a ir variando según la barra de propiedades que está en la parte superior. ¿Ok, chicos? Eso es muy importante. Ok, Alessandra, no hay problema. Ya, está bien, Alessandra. Entonces, sigamos. Y como no tienes mucha memoria y tienes muchos programas abiertos, eso hace que cada vez que abras un programa, ¿qué va a suceder? Se va a demorar un poco más. ¿Ok? A ver, vamos a abrir una imagen cualquiera. Trabajemos con nuestro famoso Pato Donald. Puede ser cualquier imagen, pero es lo más práctico y lo más rápido que tengamos. Por ejemplo, vamos a mover acá la ventanita. Hemos abierto el Pato Donald y automáticamente se crea en la capa de fondo o la capa 0, ¿no? Eso queda en base. Supongamos que quiero agregarle un cuadro. Entonces, me voy al botón llamado Formas. En la parte izquierda, casi finalizando, está el botón de Formas. Ahora, hemos dicho que algunos botones tienen un pequeño triangulito en la parte inferior del botón. Cuando tú encuentras ese pequeño triangulito, eso indica que al presionarlo, este botón tiene más opciones. ¿Ven? Miren, tiene más opciones. Acá tenemos que tiene unas 6 opciones más. Todos los botones, ¿ven? 2 opciones. Vamos a ver, ¿ven? 4 opciones. Entonces, no hemos visto todos los botones. Miren la cantidad de botones que hay que no hemos podido ver. Hemos visto los botones principales y ¿cómo se llama? Y las características principales como fotomontaje, selección, eso, porque es una introducción rápida de Photoshop. Pero miren todos los botones que hay que no se han podido trabajar, porque obviamente un curso de Photoshop nos llevaría medio año y un promedio de 6 horas semanales, por lo menos, ¿no? Lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado. Trabajemos con la primera herramienta llamada herramienta rectángulo. Entonces, selecciono y automáticamente crea acá. Ahora, me van a aparecer arriba en la barra de propiedades las características de la herramienta rectángulo. Por ejemplo, el relleno
lo puedo cambiar, ¿ve? Y automáticamente cuando dibujo mi herramienta rectángulo, va a salir rellenado del color. Pero miren, una vez que creo la herramienta o creo la figura geométrica, automáticamente se dan cuenta que se ha creado una capa. Yo no he creado una capa y luego dibujado el rectángulo, no. Automáticamente Photoshop sobreentiende que esta figura geométrica o forma que estás dibujando debe estar sola en una nueva capa. Y acá la pueden ver, ¿ve? Vamos a dibujar, supongamos, otro rectángulo y vamos a agregarle el color rojo. Supongamos. Me voy a la parte inferior. Ah, bueno, se quedó seleccionado. Porque me olvidé de soltarlo, ¿no? Miren, se han dado cuenta que creó otra capa nueva. ¿Ve? No es que he hecho los dos rectángulos y automáticamente los dos deben estar en la misma capa. No es lo mismo crear una capa y dibujar dos rectángulos que se crea automáticamente. Por ejemplo, voy a crear una capa, tengo una capa nueva, ¿ve? La capa 1. En la capa 1 hago un rectángulo y luego otro rectángulo. Miren cómo se van creando las capas sucesivamente. Rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3, rectángulo 4. ¿Ve? ¿Qué hace Photoshop? Reconoce automáticamente la figura de la forma y la distribuye en capas diferentes, capas individuales. Supongamos, a ver, me voy a hacer un elipse. Selecciono la versión elipse y supongamos vamos a hacer acá. Y se crea la elipse. Y lo bueno, incluso cuando trabajamos las formas geométricas, automáticamente Photoshop reconoce de qué forma es la que estás creando y le coloca el nombre. Por ejemplo, ¿ve? Tengo 4 capas que tienen o han sido trabajadas con la herramienta rectángulo. Rectángulo 1, rectángulo 2, 3 y 4. En cambio, la última que acabo de hacer es una forma llamada elipse. ¿Y esto me sirve para qué? Para poder identificar cuál es la figura geométrica que está en esa capa. Entonces, yo puedo de repente digo, quiero borrar la elipse. De repente yo creo que la elipse está en esta capa, supongamos si no tuviera nombre, diría capa 4. De repente yo borro la capa 4 creyendo que es la elipse, y lo que he borrado que ha sido uno de los rectángulos. Entonces, esa también es otra característica que tiene Photoshop cuando colocas una de las formas. Supongamos, vamos a borrar algunas para tener espacio. Hicimos borrar una roja para tener una roja y una azul, ¿no? Entonces, mire, me quedo con el elipse y me quedo con el rectángulo. En contorno de la figura, cómo se va viendo. Ahora, ¿qué otras características más podemos trabajar de repente en esta figura? Por ejemplo, tenemos ángulos para rotar. Supongamos algo importante. Acá hemos hecho un polígono de 5 lados, ¿no es cierto? Yo puedo modificar los lados del polígono y de repente hacer un polígono de 8 lados. Vamos a seleccionar la figura. Y acá está. Hemos movido, vamos a moverlo y traerlo. ¿Ve? Un polígono de 8 lados. Eso significa que yo puedo modificar las características de alguna figura. No es totalmente estático, no es totalmente fijo lo que puedo tener con determinada figura. ¿Ve? Y es más, de repente puedo alinear, borrar, modificar ciertas características del borde, ¿no? Entonces, se dan cuenta que aparte de colocar la forma, puedo trabajar con alguna de las características que tenga la forma. ¿Ok? Vamos a mover. Ajá. Vamos a... Ya, ok. Para tener espacio. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, en color rojo. Y vamos a ir creando, ¿eh? Miren. Pequeñas, dando cuenta que estoy creando un pequeño diseño, ¿no? ¿Ven? De repente haciendo una tarjetita para el día de San Valentín, regalarlo, como dicen algunos, a mi peor es nada, ¿no? Y
Lo decoramos con corazoncitos, todo con pequeños detalles, pero miren cómo se han ido agregando capas sucesivas. Espera, creo. No, no hay nadie. Listo, chicos. Les he mandado su asistencia. Sé que se apaga la cámara, no hay problema porque ya tomé la foto de la asistencia. Les doy siempre 1 minuto para hacer su asistencia porque algunos tienen la señal un poco débil. Y mientras van haciendo la asistencia, voy preparando yo su Class Dojo, ¿ok? Recuerden que el Class Dojo tiene 2 preguntas. La primera pregunta viene para elegir la respuesta y escribirla. Y la segunda pregunta viene